aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, cuando iban de camino de Jerusalén, y Jesús se les había adelantado. Los discípulos estaban sorprendidos y la gente que los seguía tenía miedo. Él se los llevó aparte otra vez a los 12 y se puso a decirles lo que le iba a suceder. Ya ven que nos estamos dirigiendo a Jerusalén y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas. Van a condenarlo a muerte y a entregarlo a los paganos. Se van a burlar de él y van a escupirlo y azotarlo y a matarlo, pero al tercer día resucitará. Entonces se acercaron a Jesús, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, y le dijeron, Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. Él les dijo, ¿qué es lo que desean? Le respondieron, concédenos que nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda cuando estés en tu gloria. Jesús les replicó, no saben lo que piden. ¿Podrán pasar la prueba que yo voy a pasar y recibir el bautismo con que yo seré bautizado? Le respondieron, sí, podemos. Y Jesús les dijo, ciertamente pasarán la prueba que yo voy a pasar y recibirán el bautismo que yo recibiré. Pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo. Eso es para quienes está reservado. Cuando los otros 10 apóstoles oyeron esto, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús reunió a todos los 12 apóstoles y les dijo, ya saben que los jefes de las naciones las gobiernan como si fueran sus dueños y los poderosos las oprimen. Pero no debe ser así entre ustedes. Al contrario, el que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor. Y el que quiera ser el primero, que sea el esclavo de todos. Así como el Hijo del Hombre no ha venido a que lo sirvan, sino a servir y a dar su vida por la redención de todos. Palabra del Señor. Observamos en el Santo Evangelio una narración de un acontecimiento que es de la intimidad de los discípulos en su formación, en su crecimiento. Ustedes saben que todos los momentos en los que Jesús comparte con los apóstoles es una forma de enseñarles, de educarles, de ayudarles a descubrir ese proceder de Dios, cómo actúa, cómo piensa Dios, cómo obra Dios. Este es el trabajo, esto se le llama la pedagogía de la vida cristiana, el cambiar de mentalidad, porque estamos llamados a cambiar de mentalidad. Porque podemos vivir con una mentalidad muy acorde a nuestros caprichos, a nuestras formas de pensar, de creer y de obrar. Y esa mentalidad, a veces hasta decimos, está bien que yo piense así, pero podemos tener una mentalidad absolutamente anticristiana. Es decir, una mentalidad, hay gente que puede estar viniendo a misa, rezando, comuleando, confesándose, haciendo gestos de aparentemente persona buena o santa, y es una pagana. Y yo les estoy diciendo esto no para que juzguen a nadie, ¿no? Ni piensen mal de nadie, porque puede que el paganismo comienza cuando el ser humano le rinde culto al yo, le rinde culto a sus caprichos humanos. Y cuando le sirve básicamente a eso, a sus intereses. Mire que ni siquiera en el grupo apostólico, cómo es de difícil esta condición humana, ¿no? Cómo somos de difíciles nosotros los seres humanos. Ni siquiera caminando en el bien, ni siquiera andando con Cristo, ni siquiera andando con alguien que les está enseñando con la vida
a ser humildes, a hacer lo que debe ser, los apóstoles se libraron de sus propias ambiciones, de sus propios deseos, que son esas dimensiones del yo, de un yo que tiende a imponerse, ¿no? De un yo que tiende a estar como a gozar de privilegios. ¿A quién no le gustan los privilegios? Yo creo que a todo el mundo le gustan los privilegios. Pero cuando estamos hablando de un lenguaje, de una mentalidad en la que prima el amor, en la que Jesucristo, mire, les acaba de decir algo, les acaba de hablar algo muy serio. Les acaba de decir, el Hijo del Hombre va a ir a Jerusalén, va a ser perseguido, va a ser atrapado, va a ser negado, va a ser traicionado, va a ser escupido, va a ser maltratado. Les acaba de decir por todas las que va a pasar. Y estos benditos estaban pensando era en la gloria y en estar sentados en un lugar de honores. Y entonces Jesús, como tratando de aterrizarlos, como de bajar les dice, ustedes están dispuestos a beber el trago que yo voy a beber. O sea, están dispuestos a pasar por las pruebas que yo voy a pasar. Van a sufrir lo que yo voy a sufrir. Y entonces ellos, mire cómo muy sobradamente lo dicen. Y lo vamos a hacer. Es que eso es como ¿cómo es el ser humano, no? Y hay gente que es muy sobradora. ¿Sí saben qué son sobradores? Sí. ¿Sí? ¿Qué son? Esos que se las saben todas, esos que se las ganan todas, esos que son y que todo lo que eso hacen ellos son buenos y ellos son mejores que todos. Sobradores, esos que se sienten más incluso que los demás. Jesús les dice, ¿van a ser capaces de eso? Claro, vamos a ser capaces con eso. Sobradorcísimos. Y Jesús les dice, pues ciertamente mi cáliz se lo van a tener que beber y la cruz que debo llevar la van a tener que llevar. Pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda, eso no me corresponde a mí. Y les dice esa última frase que es explicando esa realidad del mundo. Ya saben que los jefes de las naciones las gobiernan como si fueran sus dueños y los poderosos las oprimen. Es decir, ya le está hablando Jesús a personas que van a tener una gran responsabilidad. Ustedes no sean así. No sean así entre ustedes. Uno puede llegar a notar, no aquí en esta parroquia, porque pues bendito sea Dios, aquí todos son muy santos, pero en otras partes por allá, y uno puede llegar a sentir y a percibir eso, ¿no? Que ya aparecen personas que aún caminando en lo bueno, aún caminando en lo santo, aún caminando en los grupos, todas esas cosas, Dios mío, son personas que solo les falta, yo creo que volar bajito, Dios mío. Son personas que si por ellas fueras, cambiaban el cura, cambiaban a todos los sacristanes, cambiaban a todos los servidores, a los lectores, a todo el mundo. Porque ellas son mejores que todos los demás. Y hay otras que se vuelven competitivas, incluso entre ministerios, pero por eso les digo, es que no es que eso pase aquí no pasa nada de esas cosas, me digo, de verdad. Pero en otras partes pasa eso. Entonces, pero hay gente que se va sintiendo muy, y
y van cayendo en una trampa de envidias hasta espirituales. ¿Y quién llegaría a pensar que hay una señora que tiene envidia de cómo reza la otra? No, pero eso no pasa, padre. ¡No! Y de muchas otras cosas. Hay unas que tienen envidia del marido rezandero de la otra. Si mi marido rezara así como el de esta, no, pues sería. Y así sucesivamente. Entonces se van llenando de sentimientos incluso, que el apóstol dice Jesús, que no sea así entre ustedes. Al contrario, el que quiera ser grande entre ustedes, que sea él servidor de todos. Y el que quiera ser el primero, que sea él esclavo de todos. Así como el Hijo del Hombre no ha venido a que lo sirvan, sino a servir. Pregúntele al de al lado, ¿usted qué le gusta que lo sirvan? Pregúntele y verá. ¿A usted le gusta que lo sirvan? ¿O a usted le gusta servir? Pregunte y verá. ¿Sí le gusta servir? Bueno, solo usted lo sabe. ¿Y todo por qué? Lo dirá el apóstol Pedro, hoy nos habla el primer papa. Bien saben ustedes que su vida, su estéril manera de vivir, heredada por sus padres, de esa vida los ha rescatado Dios. ¿Y cuál es esa vida estéril de la que nos han rescatado? ¿Cuál era esa? Esa vida estéril del pecado son todas esas cosas que usted ha heredado. ¿Usted qué ha heredado de sus padres? ¿Ah? ¿Cuáles son? El pecado original. ¿Usted es una muestra de las virtudes de su casa? ¿Sí? O sea, quien le ve a usted, ¿nota inmediatamente las virtudes de su familia? ¿Sí? Bendito sea Dios. Mire. No, yo digo bendito sea Dios que se nota, mija. Sí, no, espero que sí. Porque muy posiblemente, y esto es una de las cosas en las que el apóstol es fuerte, dice, ustedes tenían una vida, mire lo que dice aquí, ustedes han sido purificados. Más aún dice, ustedes han vuelto a nacer. Y no de una semilla mortal, sino inmortal, por medio de la palabra viva y permanente de Dios. En efecto, todo lo mortal es hierba y pasa, y se seca. En cambio, la palabra de Dios permanece para siempre. Y en eso quiero decir, básicamente, esa vida antigua es esa vida tan carnal, esa vida tan humana que solamente busca eso, busca placeres y compensaciones humanas y temporales. O sea, esos deseos de uno vivir muchas veces ligado a un mundo que desaparece, a unas honras que desaparecen, a unos honores que desaparecen, todo pasa. Entonces el apóstol dice, ustedes no han sido rescatados para seguir viviendo así, o sea, para seguir actuando así. Él los rescató no con oro y con plata, sino con su sangre preciosa. Y dice, Él los había elegido desde la creación del mundo. Y por amor a ustedes, lo ha manifestado en estos tiempos que son los últimos. Por Cristo ustedes creen en Dios, quien los resucitó de entre los muertos.
hemos sido llamados a vivir, como decía San Ireneo, uno de los santos primeros padres de la Iglesia. Hemos sido llamados a vivir la gloria de Dios, a vivir glorificados, a vivir la gloria de Dios. No la gloria humana. A mí me llama tanto la atención, es muy humano, pero es un signo, ¿no? Cuando los papás dicen que se sienten orgullosos de los hijos, ¿no? Y entonces comienzan a decir cosas de los hijos. Eso pasa en muchas familias y es muy simpático. Que a veces los papás o las mamás no están a la altura de su relación con sus hijos, pero cuando tienen que presentar a su hijo ante otro familiar, dice, usted viera a mi hija, qué buena muchacha, cómo le va bien en la universidad, usted viera cómo nos honra a todos, y ese papá o esa mamá no tiene ni siquiera buena relación con su hija o con su hija. Triste, ¿no? Esa es como la falsa gloria humana, el falso orgullo de una familia que aparenta ser la mejor, pero que en verdad no lo es. Entonces el apóstol no quiere que vivamos eso, no quiere que vivamos de apariencias, no quiere que vivamos de relaciones falsas, de relaciones mentirosas, sino que tengamos relaciones honestas, sinceras. Papás, ¿ustedes creen que sus hijos se sienten orgullosos de ustedes? No, yo no sé. ¿Sí o no? Hijos, ¿ustedes creen que sus papás se sienten orgullosos de ustedes? El sentido mismo es, a ver, qué importante, y es lo que el apóstol Pablo nos trata de hacer, Pedro nos trata de hacer comprender, ustedes no son cualquiera. O sea, no se cataloguen simplemente por criterios humanos, usted no es cualquier persona. No se quede pegado simplemente a una herencia humana o a una tradición humana o a una... Usted ante todo tiene que recordar que usted es hijo de Dios y usted ha sido llamado a no vivir como viven los hijos de la carne, dejándose llevar a toda hora por malos sentimientos, malas actitudes, malos comportamientos humanos. O sea, actúe como un hijo de Dios. ¿Y cómo actúan los hijos de Dios? Pues dignamente, noblemente, con grandeza, de tal manera que sus acciones muestran qué grande es esa persona. Porque es que sus acciones revelan quién es usted. Entonces, en ese sentido, estamos todos absolutamente invitados a que ya no vivamos bajo esquemas aparentes, no aparente ser alguien que usted no es. Sea lo que tiene que ser. No aparente ser, sea lo que tiene que ser. Es decir, si usted dice que le quiere servir a Dios, actúe como hijo de Dios. ¿Y cómo actúan los hijos de Dios? Pues consecuentemente con lo que es Dios. Entonces actúan con dignidad, actúan con amor, actúan con verdad, son coherentes en su vida, son coherentes en sus actos, no hacen daño a nadie, no oprimen a nadie, no maltratan a nadie, no tienen problemas con nadie, no tienen conflictos con nadie, porque tienen buenos sentimientos, buen corazón, buen espíritu, porque los mueve el Espíritu de Dios. A los hijos del diablo los mueven los egoísmos, el orgullo, la envidia, los celos, las rencillas, las prevenciones. Viven a toda hora sí, en malas relaciones, en malas actitudes, en todo momento, todo les molesta, todo les incomoda, permanentemente tienen una actitud
una actitud fea, porque los mueve el espíritu de la carne. El que ha nacido de Cristo, ha sido rescatado por Cristo, no actúa de esa manera. Busca el bien de los demás. Busca, ama el bien de los demás. Se alegra en el bien de los demás. Se goza en el bien de los demás. Promueve el bien de los demás. Trabaja por el bien de los demás. ¿Y por qué lo hace? Porque ya no vive para sí mismo. No vive en función de sí mismo, sino que vive al servicio del amor de Dios, de la palabra, que no vino a este mundo a ultrajar al hombre, a humillar al hombre, a usar al hombre, que vino a este mundo para rescatar al hombre, para salvarlo, para bendecirlo, para llenarlo de alegría. Entonces, si usted todavía sigue teniendo y manejando peleas en su casa, rencillas, si usted es de los que todavía vive hablando mal de su familia, si usted es de los que todavía vive haciendo conflictos con todos, si usted es de los que todavía se enreda en temas de chismes y cosas y todo eso, perdóneme, pero que no le diga a Satanás, este es el hijo de mis entrañas. ¿Y cómo así? Yo no soy hijo del diablo, le dijeron los fariseos. Yo no soy hijo del diablo, Satanás no es nuestro padre. Ah, no, les dijo Jesús. Si ustedes no fueran hijos, si fueran hijos de Dios, no actuarían como actúan. Entonces son hijos de Satanás. ¿Y por qué? Porque actúan con desamor. Entonces, el llamado está, o sea, usted tiene que ser consciente de que un hijo de Dios no actúa contra el Espíritu de Dios, no actúa mal, porque usted tiene una nueva vida. Jesús le compró con su sangre, Él ha entregado su vida, ha sufrido, ha padecido, me ha rescatado para que yo tenga una nueva vida, para que yo ya no sea un hombre del común, una mujer del común, que actúa de cualquier manera, obra de cualquier manera, siente de cualquier manera. No, yo soy una propuesta de Dios para el mundo, sino ¿cómo va a creer el mundo que sí existen personas diferentes? Si me acerco a cualquier cristiano y son malgeniados, atravesados, impacientes, groseros, egoístas, maltratan, hieren, usan, abusan, se burlan, son infieles, desleales, se aprovechan, resentidos, amargados, negativos, egoístas, chismosos. Menos mal que aquí no hay nada de eso, bendito sea Dios. Entonces entendámoslo, y me parece que en este sentido donde hay que tener, uno no se engaña a sí mismo. Yo debo ser consecuente con la nueva vida que Cristo me ha dado. Como dice el apóstol, haga morir en usted todo lo que no es de Cristo, hágalo morir. Que muera el egoísmo, que vuelan las malas actitudes, que muera el desamor, que muera todo lo malo en mí. No permita que esa mala semilla del mal se siembra en usted. Arranque de raíz de su yo, de su ego, de su ser, esas malas cosas, esas malas tendencias. Actúe como un hijo de Dios. Mire que ahorita que todas estas cosas, incluso, sobre todo con la comunidad colombiana, con todas estas cuestiones políticas y de una cosa y de la otra, y el uno y el otro, eso ha sido terrible. Yo he visto amigos míos en los chats estos, agarrados, de los que se quieren y agarrados por una bandera, por otra bandera, por un color, por otro color, por una ideología, por otra ideología, tratándose mal, humillándose, diciéndose cosas, haciéndose sarcasmos, insultándose. Oiga, Dios mío, y comulgan cada 8 días y van a misa y rezan y de todo. ¿Qué es eso? Un hijo de Dios se comporta dignamente en todas las circunstancias humanas. Y no anda humillando, no anda atropellando. Y en esas cuestiones de ideologías y de todo, pasan las elecciones de un país y termina todo el mundo peleado con todo el mundo, terminan agarrados familias de todo esto.
Y no hicimos lo que debíamos hacer, orar. Orar, ¿para qué? Pues para que Dios actuara en los corazones, para que Dios obrara en la vida de las personas. No bendijimos a nadie, no oramos. Y claro, ¿quién actuó y quién ganó en todas las circunstancias? El mal. ¿Por qué no gana la oración y la plegaria? ¿Por qué no gana precisamente eso, el bien? ¿Por qué no gana la cana del concilio? Porque no hemos orado lo suficiente. Hay que orar y pedirle a Dios que bendiga las mentalidades humanas, las mentes humanas, los espíritus humanos, para que no caigamos en eso que Cristo está diciendo ahí. Los gobernantes de este mundo maltratan a los suyos, los oprimen y los usan. ¿Eso es palabra de Dios o no? Entonces Jesucristo vino a este mundo no a servirse de este mundo, no a que lo sirvieran a Él, y no a sino a servir a este mundo. ¿Y cómo sirvo yo a este mundo? Primero que todo con una vida digna, con una vida íntegra, con una vida recta. Porque si yo soy fermento de una vida honesta, yo siembro una vida honesta, promuevo una vida honesta y convenzo con una vida honesta. Pero si no soy instrumento de Dios, yo soy parte del problema, yo soy problema, yo soy la afección del problema. Entonces, acuérdense, ¿quién crucificó a Jesús? ¿Quién? Exactamente los que ideológicamente preservaron sus tradiciones y sus costumbres y su mentalidad y su comodidad y sus cosas. Y por eso Judas entregó a Jesús. ¿Y por qué lo entregó? Porque esta es la hora en que usted tiene que salvar el mundo a la manera nuestra. ¿Y cómo es la manera nuestra? Pues a las malas sí toca. Jesús también fue víctima de un conflicto político. Claro que sí, lo fue, obvio. Y Jesucristo lo único que dijo es, no, yo no entro en ese juego. Yo estoy dando la vida por un bien superior. Y ese bien superior es el amor. Salvar la verdad, salvarlos en la dignidad, recordarles quiénes son ustedes. Y que ustedes tienen en la vida y en la muerte que ser enteros, íntegros, no perder su dignidad, íntegros. Es decir, yo no puedo dejar de ser quien soy por cualquier ideología o por cualquier criterio. Mi única ideología es la cristiana, yo no sé cuál será la suya. Pero la única ideología mía es la de Cristo. Es al único que le creo y al único que quiero imitar y al único que le quiero servir. Entonces, en ese sentido, si Cristo me dice, sé fiel a mí aunque te cueste la vida, pues eso es lo que hacemos. Ser fiel a Cristo aunque me cueste la vida. ¿Y qué implica aunque me cueste la vida? No entrar en el juego del desamor, del odio, de las divisiones, de las críticas, de nada de lo que entran aquellos que no han conocido a Cristo. Yo no entro en ese juego, porque yo sí conozco a Cristo, porque yo sí amo a Cristo, y porque soy coherente, soy cristiano, no soy pagano. Los paganos se envuelven en todo ese tipo de cosas y terminan odiando a unos y odiando a los otros, conveniendo con uno y con el otro. Eso no es el cristianismo es amor aunque me cueste la vida. No ama a uno mientras me conviene o al otro mientras me conviene y después odio al uno y odio al otro, no, señor. El cristianismo tiene que estar por encima absolutamente de todas esas cosas falsas de las relaciones temporales e ideológicas. Nosotros damos la vida siendo auténtica vida, es decir, no cayendo en lo que está haciéndole daño al ser humano, siendo auténticos con nuestra vida. ¿Y qué es una persona auténtica? Pues yo no soy quien está causando conflictos, yo no soy quien está generando mal, o sea, yo con mi vida íntegra estoy dando testimonio de integridad. Eso es lo que Cristo dice. ¿Están dispuestos a beber mi trago? Pues ¿cuál es mi trago? La fidelidad a Dios Padre, la fidelidad a lo que Dios nos manda, es ser fieles. Entonces,
Con mucho cariño se los digo, no entremos en el juego del mundo. Si usted es cristiano de verdad, conserve la identidad con su cristianismo. El cristianismo no justifica ni odiar, ni perseguir, ni maltratar, ni hablar mal de nadie, sea quien sea. ¿No es así? El cristianismo implica dar la vida, implica amar, respetar, bendecir y ser testimonios con nuestra propia vida del amor que queremos, con el amor con que queremos vivir. Eso es lo que Cristo nos está invitando hoy. Y lo que el apóstol nos dice, no hereden las malas costumbres, no hereden las malas cosas de la gente, no hereden nada de lo malo, sino al contrario, renuévense en una vida nueva. Hagan como los apóstoles, ¿qué les dio la victoria? Que no entraron en el juego ni de los romanos, ni de los judíos, no entraron en el juego de nadie, de nada de eso, sino que se metieron en el Espíritu de Cristo. Y en su defecto fueron crucificados, fueron perseguidos, fueron maltratados, pero hoy día son los testigos de la vida eterna, son los testigos de la verdad. Por eso leemos a Pedro, por eso leemos a Pablo, por eso leemos a Cristo, porque ellos siguen siendo testigos de la verdad que triunfó. La historia de las primeras comunidades, en las cuales muchos dieron la vida por muchos dieron la vida, hasta el extremo, dieron la vida precisamente por no entrar en ese juego. Y 300 años después, ¿sí?, el imperio más grande que la historia de la humanidad ha conocido cayó, rendido a Cristo. Más de 1000 años el imperio romano reinó. 1000 años, más de 1000 años reinó el imperio romano. Y sin embargo, por eso es que la iglesia está en Roma. Porque, ¿quién conquistó Roma? ¿Quién conquistó Roma? El imperio romano, ¿quién lo conquistó? No, Cristo. Cristo conquistó el imperio romano. El imperio romano pasó. ¿Cuánto hace que pasó el imperio romano? Hace aproximadamente unos 2000 años. Y el cristianismo sigue por más de 2000 años, reinando. La gente dice, ¿por qué la iglesia dicen que es católica, apostólica y romana? ¿Saben por qué es romana? ¿Por qué? ¿Por qué romana? Porque ahí fue donde Pedro, el pontífice, el primer pontífice, dio la vida por Cristo. Ahí es la sede de la cabeza de la iglesia, Roma, donde fue conquistada por la humildad de Pedro, quien se entregó por amor a Cristo, por amor a los cristianos. Y observen ustedes claramente, ¿cuánto tiempo después de la muerte de Pedro? Pasaron aproximadamente 300 años después, hasta Constantino, 300 años después. Y después de esos 300 años, el cristianismo fue establecido como la religión oficial del Imperio Romano. Y desde allá hasta el día de hoy, continúa una historia en la que ha ido inspirando a los hombres, inspirándolos a muchos. Muchos han pasado por la era cristiana, pero hay muchos que le han creído a Cristo y que con su testimonio ferviente han transmitido una fe verdadera hasta el día de hoy. Nosotros somos cristianos en virtud de una herencia cierta, esa herencia verdadera que es la historia de una fe que fue capaz de inmolarse año tras año, siglo tras siglo, por una sola verdad, el Evangelio de Cristo.